junto a sus compañeros, procedieron a colocarle en la cabeza del señor Reina Barrios, a la orilla del cuello, la soga o lazo, al cual le fue ocasionado un daño y deterioro al haber logrado su objetivo y lograr desprenderle la cabeza al monumento. Posteriormente, su persona recogió la cabeza del monumento de Reina Barrios y, no estando satisfechos con haber destruido el monumento, lo utilizó como trofeo para tomarse fotografías. De esta forma, el Ministerio Público presentó la acusación formal por el delito de depredación de bienes culturales en contra de Rudy Amílcar López Pablo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de la Ciudad de Guatemala. Durante la acusación, el fiscal del Ministerio Público presentó ante el juez una carpeta con los indicios que consideró suficientes para señalarlo de ser el autor material de los hechos en los que, junto con otras personas, dañó el pasado 12 de octubre el monumento a José María Reina Barrios, que data de 1905. El abogado defensor de López Pablo, Sergio Beltetón, solicitó, como en la ocasión anterior, falta de mérito, pero el juez denegó esta petición y resolvió dictar auto de procesamiento, igual acusado a proceso penal por el delito de depredación de bienes culturales, regulado en la legislación guatemalteca vigente. La acusación del Ministerio Público se fundamentó en la evidencia material y fotográfica y de video, en la que se observa claramente cómo Amílcar López, originario de Colotenango u Huehuetenango, participó activamente en los hechos. También se analizó la ropa que portaba ese día y que incluso tenía puesta al momento de las audiencias. El Ministerio Público solicitó medidas cautelares. El juez ordenó arresto domiciliario, prohibición de participar en manifestaciones y firma cada viernes con registro de huella digital en la sede del Ministerio Público en la zona 1, así como una caución económica de 2.500 quetzales. Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer, Sandy, es entender un poquito el proceso jurídico, qué es lo que pasó acá, porque si se había dictado una falta de mérito, ¿cómo es que nuevamente, pues a la salida hay una orden de aprehensión y ahora se da una nueva audiencia de primera declaración? Vamos a explicarlo a tenor del proceso penal guatemalteco. Por supuesto, vamos a indicar entonces, porque el viernes se dictaba una falta de mérito, pero mérito correspondiente a la forma en la que se había solicitado la detención de esta persona. Bueno, la forma en que se había dado la captura, que había sido por flagrancia, pero realmente no se había entrado, no se puede profundizar, Julio, sobre las evidencias que el Ministerio Público tenga para, pues, señalar a esta persona, o cómo es que se realiza este proceso. Sí, la evidencia evidentemente ahí está, pero hay dos figuras del derecho penal que en lo procesal tienen efectos también distintos. Número uno está la falta de mérito, que cierra temporalmente el caso, como pasó la otra vez, y como parecía ser por el hecho de una aprehensión ilegal, pues también parecía que no tuviese futuro. Lo que no esperábamos es que hubiese ya también una orden de aprehensión que cumple con el artículo 6 de la Constitución a través de la orden que gira un juez para poder capturar a una persona. Entonces, casi al salir de la torre de tribunales se lo notifica, disculpe, pero no se puede ir porque la falta de mérito es una figura que no es igual al sobreseimiento. El sobreseimiento es el fin total de un proceso penal, pues que ya no permite volver a presentar a esta persona por el mismo tema. En este caso, la falta de mérito sí lo hizo y ahora ya bajo los argumentos pertinentes en cuanto a una verdadera captura de manera legal. Habían dudas el viernes que varias personas pues las lanzaban, ¿no, Julio? Sí. Bueno, se puede que una persona ni siquiera ha terminado su proceso, ya se le había girado una orden de captura autorizada por un juez. ¿Es posible dentro del tema penal realizar estos procedimientos? Es una situación bastante discutible y bastante polémica, ¿verdad? Y aquí es donde hay que profundizar en la investigación penal específicamente. El proceso penal guatemalteco tiene varias figuras, pero hay una sola que por lo menos en esta etapa del proceso penal cierra en definitiva sin que permita que se vuelva a reabrir o que se vuelva a presentar la persona por el mismo hecho. Esa es la que estamos explicando hoy, llamada el sobreseimiento. La falta de mérito en Guatemala, hay ya jurisprudencia, es decir, hay casos anteriores, más de 5, en los cuales se ha dictado falta de mérito por alguna situación que se haya dado como algún tipo de error procesal, pero después se reabre el proceso cuando se subsana este error. En este caso, lo que se reclamaba, y creo que el otro día era muy obvio,
que la captura no había sido totalmente en flagrancia, aunque eso también era discutible, ¿no? Por la flagrancia continuada. Sin embargo, en este caso, ya con una orden de juez competente, hoy se lleva a cabo entonces la nueva audiencia de primera declaración, y ahora ya no hay una falta de mérito, ahora ya se le ligó a un proceso y se le otorgó el beneficio de una medida sustitutiva. Formalmente va a ser investigado por la evidencia que está allí en los fotogramas, en los videos, en el tema de la ropa y en la individualización de este sujeto que efectivamente sí era. Y hoy queda ligado a proceso, es decir, que el Ministerio Público tiene un tiempo para poder entonces ampliar la investigación y poder presentar las pruebas. Es correcto. Normalmente, aunque esto todavía no ha trascendido, normalmente lo que dice nuestra legislación procesal penal es que el tiempo que dicta un juzgador de primera instancia para la investigación al Ministerio Público es de 3 meses. Puede ser hasta 3 meses, a veces la hace menos, de 1 mes, de 2 meses. Generalmente es esto. Aquí hay una prueba y evidencia bastante fuerte. Entonces yo creo que esto podría ser inclusive antes, así como se resolvió rápido el tema de esta orden de aprehensión que se ejecutó y que ahora, si tú gustas, Sandy, vamos a explicarlo con datos para que la gente nos pueda seguir y terminar de entender este concepto tan complicado. Adelante, Junior. Claro que sí. Vamos a presentar entonces, por favor, para ustedes los siguientes datos. Con relación a este hombre que había sido presentado el viernes ante juez de primera instancia por daño a monumentos, hay que explicar por qué hoy se le ligó a proceso. En la audiencia de aquel pasado viernes se le otorgó por parte del juez una falta de mérito, pero no se cerró completamente el proceso penal a través de la figura del sobreseimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando él iba a salir de la torre de tribunales, se le notificó por parte de las autoridades policiales acerca de una orden de aprehensión que había sido ya librada por un juez competente, amparándose precisamente en lo que reza el artículo 6 de la Constitución, que solo puede ser capturada una persona por orden de juez o por la flagrancia. Hoy, entonces, en audiencia de primera declaración, se le ligó a proceso por el delito de depredación de monumentos, pero a su vez se le benefició con una medida sustitutiva donde pagó 2.500 quetzales de caución económica, que es lo que llamamos fianza, y se va a tener que presentar cada día viernes a firmar un libro ante el juzgado correspondiente. No puede participar en manifestaciones. Y bueno, a ver cuál será el futuro legal. Evidentemente la prueba y la evidencia ahí está. Exactamente. Uno de los puntos que también pues llamaba la atención y era cuestionado al momento de darse a conocer esta decisión de ligarlo a proceso era, bueno, porque si manifestar es un derecho, ¿por qué se está restringiendo en este caso? ¿Cómo lo podemos ver? Sí, aquí yo creo que tenemos que hacer una diferenciación de este concepto. Es cierto, Sandy, el derecho de asociación, el derecho de manifestación y de agrupación es un derecho humano. Eso es absolutamente innegable. Y ese derecho, pues obviamente, está establecido no solo en la Constitución, sino que en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que no es un derecho de quien manifiesta es obviamente de causar daño en propiedad ajena, ya sea pública o ya sea privada. En este caso, un bien del Estado que pertenece a todos los guatemaltecos y que entonces es por eso que inmediatamente cuando estos hechos se dan, entran 2 denuncias el mismo día de la Hispanidad, el 12 de octubre recién pasado, una interpuesta en forma de querella penal por parte de la Municipalidad de Guatemala y otra interpuesta por el Ministerio de Cultura y Deportes. Y a través de una de ellas es que se da esta orden de aprehensión. Entonces, una cosa es manifestar, una cosa es decir que no estoy de acuerdo con algo y otra cosa es causar daño. Exactamente, son situaciones que se deben ir explicando porque pues había un poco de confusión, ¿no? En cuanto a por qué restringir en este punto específico, pero tomando en cuenta también que esta situación fue la que originó todo, ¿no? Fue la que originó todo. Una cosa que es importante aclarar es que obviamente y nosotros aquí también veíamos un poquito eso, no se puede presentar o no se puede presentar a alguien 2 veces por el mismo tema, sí y no. En este caso, a través de la figura que estamos viendo, que no hubo sobreseimiento, sino que falta de mérito, sí. Lo que no se puede hacer es que si alguien ya fue juzgado por tribunal de sentencia, con una sentencia que quede firme, entonces no puede ser presentado si es absolutoria nuevamente para que se cambie por otra sentencia que sea diferente. Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Vamos con más datos, Julio? Con mucho gusto, Sandy, claro que sí. Vamos a verlos allí en pantalla, porque la forma para terminar el proceso penal en esta primera fase y que no se pueda volver a
presentar a la persona, al presunto responsable, es solo a través de la figura del sobreseimiento, que ni el viernes ni hoy se le otorgó a este sujeto. Ampliando un poco la explicación, Sandy, de nuestro Código Procesal Penal, la falta de mérito cierra el proceso, digámoslo que de una forma y manera temporal, pero a la vez deja abierta la posibilidad, si se dan las condiciones jurídico-legales, de poder reabrirlo. El delito de depredación de bienes culturales reza de la siguiente manera: al que destruyere, alterare, deteriorare o inutilizare parcial o totalmente los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. ¿Cuál es la sanción? Bueno, la sanción podría llegar de privación de libertad de 6 a 9 años, más una multa, Sandy, equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. Y esto es una situación terrible, porque al final de cuentas este sujeto se va a estar enfrentando a un delito por el cual ahorita tiene medida sustitutiva, porque tiene presunción de inocencia y porque hay un debido proceso, pero la evidencia que marca que sí fue él, pues definitivamente si se le aplica la pena mínima, que es la de 6 años, simple y sencillamente no es conmutable, tendrá que ir a prisión. Este es el tema entonces legal que le queremos explicar, porque se han dado muchas dudas respecto a este caso, que sí, por qué ya fue detenido después que ya se declaró como falta de mérito, luego que no nuevamente se reporta la detención ya con orden de juez, que ha generado muchísimas dudas sobre el tema de que si se puede juzgar o no 2 veces. Ya Julio Talamonte nos ha explicado cuál es la circunstancia para poder entonces realizar este procedimiento y por qué ahora es ligado entonces a proceso penal, y el Ministerio Público tiene que ampliar su investigación, porque el punto aquí no es que se dé un tiempo para que investigue de cero, sino que ya hay ciertas evidencias, pero tiene que reforzar también su argumento para hacer una presentación de prueba sólida y que de esta forma se pueda determinar entonces si es culpable o si es inocente. Eso es muy correcto, Sandy. Además, la defensa hoy de este personaje hizo una petición formal, pero obviamente eso tendrá que analizarlo el juez, de que no se presente nadie como querellante adhesivo, porque aquí fácilmente la municipalidad y el Ministerio de Cultura y Deportes pueden hacerlo para hacer, digamos, una situación de hacer valer cuánto, cómo y por qué este monumento de José María Reina Barrios que se destruyó, y el que se intentó, porque que no se haya destruido el de Cristóbal Colón no significa que ahí no hubo una tentativa de depredación de este bien cultural, porque representa un valor para los guatemaltecos y debe ser preservado, ¿no? Entonces esto también podría presentarse dentro de este proceso penal. Pero ¿qué pasa con la solicitud del abogado defensor? Es decir, que el juez puede decir, bueno, no se admite a nadie más como el querellante adhesivo. ¿Puede pasar? O pues también es un derecho que se tiene, ¿no? De poder entonces presentar la solicitud. La figura del querellante adhesivo es una figura muy utilizada en el derecho procesal penal guatemalteco, y además aquí tendría mucha lógica y mucho sentido. ¿Por qué, Sandy? Porque obviamente hay 2 instituciones públicas, Municipalidad de Guatemala y Ministerio de Cultura y Deportes, que son quienes pusieron ante el Ministerio Público, interpusieron estas querellas penales. Entonces pueden perfectamente, en representación de los guatemaltecos, ser querellantes adhesivos para aportar lo que a ellos les consta: videos, cámaras de seguridad de la municipalidad y el Ministerio de Cultura y Deportes, el valor histórico que en todo caso puede llegar a tener esta estatua. Así es importante conocer todo este proceso legal para que usted también sepa sobre esas herramientas y sobre las justificaciones que marca la ley sobre el desarrollo de este proceso penal en el caso por los daños al monumento que ya pues hemos mencionado. Vamos a ir cerrando nuestro primer análisis y luego de esta pausa analizaremos un tema pero relacionado con la salud y la detección del COVID-19. Me parece muy bien, porque ya hay algunas pruebas que precisamente en ese tema de la detección están a punto de vencer, así que regresamos con ello, ¿te parece? Así es, después de la pausa, siga con nosotros. No cambie, nosotros somos A la Medida.